mucho más aquí en Ani. Viene nuestro tema favorito de las mamás, porque Angelita está con nosotros y hoy en Primeros Pasos vamos a hablar de las diferentes inteligencias que tienen nuestros hijos, inteligencias múltiples, y sabes, cómo observar cuál es el potencial de nuestros hijos para entonces empujarlo, darle su empujoncito. Bienvenida, Ana Melissa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Contenta de hablar este tema. Fíjense que hemos estado hablando de la escuela, de lo que un niño puede sufrir dentro de la escuela, de cómo se les puede ayudar, de qué tipo de intervenciones son apropiadas cuando uno está en un ambiente escolar. Y justamente algo fundamental es poder identificar cuáles son las fuerzas o fortalezas que tiene cada uno de esos niños. Yo creo que en este momento de nuestra sociedad es súper importante que rescatemos este concepto porque estamos, como quien dice, cambiando y evolucionando en cuanto a las profesiones y en cuanto a cómo la gente se gana la vida. Acabamos de tener a Diana Monster, que es una youtuber que tiene otro tipo de, como quien dice, inteligencia. Entonces es bien importante que, como quien dice, afilemos el lápiz en ese área y no pensemos que todos los niños que entran a la escuela van a ser abogados, arquitectos y médicos. Así Exactamente. es. Sí, y fíjense que desde hace 20 años para acá, un psicólogo que es apellido Garner, en 1983 fue la primera persona que propuso que existían inteligencias múltiples. Y unos años después apareció otro doctor, Goldman, que es el que señala y habla sobre la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué resulta ser? Que por muchos años nos pasamos pensando que la persona inteligente era solamente la persona que se sacaba buenas notas en la escuela o la persona que si le aplicaban una prueba de inteligencia sacaba unas puntuaciones altísimas, o si era una persona que podía recordar todo o si era muy bueno en matemáticas. Entonces, se tenía como un estereotipo de cómo era la persona que era inteligente y los demás entonces no eran inteligentes. No existía. Claro. Eran promedio. Promedio. Y entonces, cuando va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que realmente la persona que es muy inteligente, por ejemplo, físicamente, que puede correr lo que los demás no pueden correr, no necesariamente... Usain Bolt. Exacto, no necesariamente es la persona que va a ser experto en matemáticas. Claro. Como ahora hay muchos estudios de neurociencias y se conoce tanto más sobre el cerebro y se ha podido ver cuando el cerebro está funcionando en unas áreas, activadas en otras áreas, entonces se ha podido ver visualmente con todos esos equipos de tecnología que ahora existen, qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que tiene una inteligencia emocional más alta o tiene más facilidad para realizar algo. Entonces, ahora justamente lo que mencionas hace un momentito de cómo trabajamos ahora y cómo hacemos las cosas, si te fijas en este momento, cuando uno está trabajando en grupo, cada una de las personas que conforman el grupo son personas diferentes y eso hace que el grupo sea fenomenal. Claro. Porque Claro que entonces una persona tiene una inteligencia, por ejemplo, verbal y tiene mucha capacidad para hablar, para comunicar. Otra persona tiene inteligencia intrapersonal, o sea que tiene una gran capacidad para ir adentro de ellos mismos, encontrar información adentro de ellos. O una inteligencia interpersonal, que es las personas que tienen mucha capacidad para poder socializar, relacionarse con otros. Y justamente allí, cuando tú pones todos esos cerebros juntos a la vez a pensar en algo o a resolver algún problema, puedes tener un resultado que es mucho mejor al que puede generar un solo cerebro que tiene una sola fortaleza o una sola línea. Ahora yo quiero preguntar, Norma, miren, yo fui el chico que se portaba mal, que no tenía todo ese demás tipo de inteligencia y a cierta edad encontré una pasión la cual la convertí en una profesión. Sin embargo, también soy fiel creyente que en este mundo estamos viviendo como, bueno, yo tengo otras habilidades. ¿Qué no es negociable? ¿Qué debe un niño aprender para poder desarrollar bien toda su capacidad mental y ser una persona de bien? Porque me dicen que, mira, ¿cómo que se llama el de Apple? Steve Jobs. Steve Jobs, él no le iba bien. Einstein fracasó, no sé si, pero yo no soy ni Michael Jordan, ni Einstein, ni Steve Jobs. Ni Pero tú eres Alexis, Sí, todo sí, el de sí. la cocina de Pero yo creo que también tienes que entender esa parte. No puedes decir de los 15 años, puedes decir que ya tú haces ninguno de ellos cocina como tú. Exactamente, pero lo que te quiero tratar de decir es que... Sí, yo entiendo la pregunta de Alexis. La pregunta de Alexis es que Ahora sí, nos quedemos solamente con eso, ¿no? No, Y no. yo no voy a estudiar español ni nada de eso. Exactamente. A mí me gusta la historia y probablemente algún día un sueño truncado que pueda tener es probablemente ser historiador o arqueólogo. o ya que Siempre- tienes la parte de la televisión, puede ser un opinador
un generador de opinión política en base a la historia. Ajá, Bueno, exacto. Mira, Y, la y creatividad. fíjate qué interesante lo que tú comentas, porque lo que pasa es que el cerebro se demora en madurar, progresivamente va madurando, pero hasta que uno tiene 25 años es que el cerebro ha madurado completamente. Exacto. Ok. Entonces, eso es todo un proceso que se va desarrollando. Para algunas personas, claramente desde que son pequeñitos, se puede ver en qué áreas tienen más facilidad o en qué áreas tienen una inteligencia mucho más específica y más alta. Eso no significa que no tienes que estimular el desarrollo de las otras áreas, tienes que estimular todo. Sin embargo, va a ser muy importante que puedas alimentar esa inteligencia de esa persona. Gracias, Titi, por darme la oportunidad que yo de Toma la hablar. oportunidad. Ok, yo también creo mucho en las oportunidades. Yo creo que no puedo hablar por el sistema público educativo, pero sí puedo hablar por el privado. Las cosas están cambiando en el sentido de que antes, a un chico que no tenía notas promedios, valiéndose por, la tabla de calificación de un profesor, no tenía derecho a hacer baile, a hacer música y a desarrollarse en cualquier otro campo porque tenía que cumplir con la tabla de calificaciones. Ahora a la persona se le permite realizar todas estas actividades independientemente de las notas que tenga basada en la tabla. Y a mí me parece que eso es realmente un avance, porque a veces tú como adulto tienes la opción de elegir qué hacer y qué no hacer porque no te gusta. Y me parece injusto que yo le niegue a mi hija, ¿verdad?, que ella pueda hacer lo que le gusta y obligarla a hacer lo que no le gusta. Así lo siento yo. Pero, Claro, por mira ejemplo, qué interesante. en Berkeley University, la universidad en donde todos los músicos quieren ir, donde ha ido el Cholo Pérez y todo, te exigen, por exigen las muy notas. bueno que tú seas en música, te exigen que tu nivel académico también sea bueno. Porque tiene que Ojo, no haber estoy hablando un de balance. chiquillos fracasados, Chuca, no, pero No, sabes que hay más o porque no menos. me digas que tú eres el mejor músico del mundo, ajá, pero tú vas a entrar a una universidad y Hacer tú lo que te da la gana. Y tú no sabes ni escribir. Tú no sabes ni escribir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tiene que Claro. haber un balance. Y esa es la nueva tendencia, que tiene que haber un balance para poder justificar una cosa con la otra. Lo que lo que las dos están comentando tiene que ver con la pregunta, Con la pregunta de inicial Alexis. sí, porque ¿qué es lo que realmente la persona tiene que aprender o necesita aprender para vivir? Tú necesitas aprender a desarrollar perseverancia, a tener paciencia, a ser asertivo, aprender a comunicarte, a buscar la forma de organizar tu tiempo para poder hacer lo que te gusta y tal vez lo que no te gusta tanto, pero de todas maneras hay que cumplir por algún tipo de obligación. También necesitas enfocarte en que ese niño o ese adolescente aprenda a estar feliz, que aprenda a manejar sus niveles de estrés y a lo mejor esas calificaciones que tú estás mencionando lo que van a demostrar es si esa persona fue perseverante o no, Claro. a pesar de que esa no era su fortaleza, de todas maneras la persona hizo todo su esfuerzo para poder cumplir con la exigencia y entrar en esa universidad en particular, que es el ejemplo. Esto que mencionas, yo lo escuchaba de un especialista que en algún momento escuché, que decía que obviamente uno tiene que desarrollar la capacidad de aprender. O sea, la capacidad de aprender todas estas cosas, independientemente de cuáles sean tus áreas pues, de confort o las que tengas más facilidades. Me pareció una cosa brillante. Yo dije, este señor tiene mucha cabeza. Porque muchas veces nos frustramos que los niños aprenden mucho contenido que al final no usan. Los mismos niños claro. dicen, esto no me va a servir, esto no sé qué. Pero si le damos estas herramientas para aprender cosas, para tener respuestas, para tener paciencia, para ser más felices, creo que cumplimos con el cometido. Ahora, mi pregunta es la siguiente. La mamá que nos está Horas. viendo y dice, ay, mi chiquillo canta, mi chiquillo baila, mi chiquillo es conversativo, mi chiquillo es muy talentoso, pero es que en la física no le entra ni con cuchara. Y dicen, sí, muy lindo todo lo que está diciendo la psicóloga, pero cuando llega al boletín tiene 2,8 y yo lo quiero matar. ¿Qué le decimos a esa mamá? Le decimos que necesita apoyar y acompañar a su hijo en el proceso de aprendizaje para que aprenda a romper sus propios límites o los techos que su cerebro le tiene puesto por las razones que sean, genéticas, biológicas, por el crecimiento, nutrición, lo que sea que sea. Tú puedes acompañar a otra persona para que aprenda a dar un salto donde haces un esfuerzo tan grande que finalmente logras ir más allá de lo que tu propio cuerpo te lo permite. Claro. Y eso es muy importante. Claro, me gustaría aclarar un poquito también del comentario que hice anteriormente. La finalidad era que a veces los jóvenes, por ejemplo, hablo de los adolescentes,
como sabemos ellos se en paz, yo sé dije, ahora, ellos se estresan mucho y a veces cuando tú le quitas, pues, digamos, tiene malas calificaciones y le quitas estas actividades, el joven se estresa más. A veces es bueno darle, como quien dice, una primera o una segunda oportunidad para que él, ¿sabes?, saque todo ese estrés que tiene y tenga esa Alexi, te estoy escuchando, tenga como esa influencia pues que necesita o esa oportunidad de descargar para entonces intentar hacer las cosas bien por el otro área, que es el área académica, que obviamente, como mencionó Erika, es importante. Exacto. Ahí lo que va a hacer una gran diferencia es quién está acompañando a esa persona, a ese adolescente o a ese niño a hacer eso. Porque si tú estás acompañando al niño diciéndole, no vas a poder, eso te va a salir mal, inténtalo otra vez, porque mira, otra vez te fue mal. Eso es un acompañamiento que manda un mensaje negativo y que hace que la persona se sienta súper mal y eso no ayuda. El proceso de aprendizaje va amarrado con los procesos emocionales. Dependiendo de cómo tú te sientes cuando estás aprendiendo algo, así mismo se va capturando la información en el cerebro. Si tú estás generando muchísimas emociones negativas en el niño o en el adolescente, mientras está estudiando algo, el cerebro no va a capturar esa información de la misma manera que si tú puedes hacer un acompañamiento que es positivo y que significa, sí, vamos a tener que hacerlo otra vez. Uy, sí, qué difícil, qué pereza. Ok, pero dale, que yo voy a estar aquí leyéndome un libro o estoy haciendo otra cosa o estoy cocinando, como Alexis que nos acompaña cocinando, pero yo te estoy acompañando mientras tú estás haciendo esto. Claro. En el proceso, exacto. Entonces, eso es lo que hace una gran diferencia. Hay otro punto importante que es... Eso que dices es súper interesante, porque las mamás siempre dicen que yo no sé física, ¿cómo hago? Usted esté ahí con su chiquillo, dice, dale, yo te acompaño, yo te dejo aquí mientras tú haces la ecuación. Eso es importante. Exacto, y vamos a ver qué amigo te puede ayudar, vamos a llamar a alguien, vamos a preguntar, vamos a buscar en internet, vamos a ver, siempre hay una salida. Lo que pasa es que cuando uno es muy joven, todavía no sabe cómo buscar ayuda, ni sabe necesariamente cuándo necesitas ayuda. Por eso es importante que un adulto esté acompañando en el proceso. La otra parte que es muy importante es que en esos periodos en que se consideraba que la gente inteligente solamente era la gente que hacía matemáticas, 5 es de arriba abajo. Exactamente, con un boletín perfecto. Entonces, los demás que no cumplían con ese requisito empezaban a creer o pensar que yo soy menos inteligente. Yo soy, sí, como buenos. Total, yo no voy a ir un poco más allá porque no voy a poder, porque no soy tan inteligente. Y guay, ¿para qué voy a estudiar si total Erika Nota es la que siempre saca el 5? Además es lo que dice, los que hacían esos comentarios que reforzaban esas cosas eran precisamente los profesores, que decían, es que no vas a... Los profesores de antes, claro, que te decían, ¿por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sí. Y a mí me sorprendía, por ejemplo, en sexto año, en mi escuela hacían un examen de aptitudes y de actitudes, y también te hacían como el IQ y no sé qué. Entonces, claro, cuando salían los porcentajes, eso era, ¿sabes? Había gente que servía para todo, había gente que servía para una o dos cosas, y había gente que, por ejemplo, tenía un IQ de arriba del 200%. Me acuerdo de tener un compañero que todo el mundo como que, ay, saqué 103, 98 con 210. Y sale este tipo, compañero mío, que tenía todo en 300 y 400. Y todo el mundo dice, wow, este tipo es un erudito. Pero, por ejemplo, sus capacidades de comunicarse eran nulas. Él no tenía amigos, era un niño súper introvertido, no sé qué. O sea, yo decía, bueno, pero es que hay gente aquí en este salón que tiene otras cosas que no tienen nada que ver con el 200%. Por eso es que los cerebritos de mi salón, cuando yo estaba en la escuela, que yo era promedio, cuando le tocaba hacer el trabajo de físicas a todas esas cosas, yo estaba en el grupo, pero cuando les tocaba dar charla, ellos estaban todos en tu los grupo. cerebritos querían estar en mi grupo. Porque yo potenciaba, obviamente, los talentos. Ajá. Porque yo sabía que yo era buena. Yo soy que escribí, eso me desesperaba, no tengo paciencia. Pero para dar una charla, y eso era buenísima. Y entonces nos iba súper bien. Entonces yo creo que uno se va como adaptando, uno se va metiendo. Ya cuando vas creciendo, es que, ok, yo me voy a, o sea, uno hace, como tú dices, y dice un viejo refrán, varias cabezas piensan mejor que una. Entonces, claro. Por eso esto es lo que tenemos aquí en Agile. Muchas cabezas con diferentes inteligencias. Exactamente. Entonces, fíjense que si tú empiezas a creer o pensar que no puedes hacer algo, eventualmente no lo vas a poder hacer porque el cerebro está mandando un mensaje internamente que además lo dices en voz alta y lo escuchas y entonces te vas convenciendo de eso y cuando pasa el tiempo, como quien dice, te comiste el cuento y efectivamente vas a funcionar como una persona que no tiene que sobresalir ni que tiene ninguna habilidad para sobresalir cuando en realidad cada persona tiene un cerebro que tiene una
parte que es única o un funcionamiento que es único y por lo tanto cada quien tiene algo diferente que dar Claro al que mundo. Tú Sí. sabes, lo que me llama la atención de lo que acaba de decir Erika, de que ella obviamente potenciaba una parte de que ellos no, los demás chicos no potenciaran ir en el trabajo en grupo, pues ella tendría a realzar a la hora de exponer el trabajo en grupo. Y normalmente las personas que nosotros consideramos exitosas en la vida, y cuando he podido ser chef privado de ciertas personas como esta en Panamá, me he dado cuenta que estas personas no solamente saben de arquitectura, o probablemente no estudiaron arquitectura, pero tienen una empresa donde edifican, hacen malls, construyen y hacen y deshacen, pero el señor no solamente contrata al mejor arquitecto, sino que se involucra con el mejor arquitecto, le pregunta porque quiere aprender, así sea que a él no le gustaba. Y así sea que el trabajo de verdad es del arquitecto, pero él tiene que informarse. Y son personas que, aunque no les guste, o no es su fuerte, involucran. se tienen que involucrar. Y yo creo que entonces, ¿cómo desarrollamos esa actitud en el niño de involucrarse, del hambre de la sabiduría, que creo que es lo más importante? Porque entre todo lo que hemos hablado aquí, es el hambre del conocimiento lo que nos hace falta. Sí, fíjate, eso es aprender a aprender información. En el tiempo de antes, y cuando digo el tiempo de antes es antes de que existiera el internet y que todos tuviéramos acceso En al nuestro internet, tiempo, pues. exactamente, en nuestros tiempos. En ese tiempo uno iba a la escuela a enterarse de cosas. O sea, uno se enteraba del mundo a través de la escuela, Claro. pero las generaciones actuales ya ellos tienen acceso a toda la información en cualquier momento y saben usar un iPad desde que tienen 2 años. No hay ni que enseñarles y ellos ya Sí, saben y pasar. puede estar el profesor diciendo algo y inmediatamente lo estás buscando para verificar si era cierto o no. Exactamente. O sea, ya tienen otros tipos de fuentes que no solamente son los profesores. Exacto. Ahora, así como tú lo dices, sí, los niños se enteran de Yo le muchas contestaría cosas. a los profesores pero- ahora de que dice Google que no. Ajá. Que yo era bien legulé desde Para, chiquito. para y mí, contestó. y yo creo que lo mencioné anteriormente en Ají, y le mando ese mensaje a todos los padres pues, que nos están viendo en este momento, la escuela juega un papel muy importante, lo hemos dicho, porque es un centro de formación. Usted solo a veces no tiene tiempo y no tiene la dedicación. En la escuela se forma el niño y es importante que él sepa que tiene que rendir en un sistema, porque el mundo entero es un sistema. Y si él no aprende desde pequeño a respetar un sistema en el que tiene que involucrarse, no se va a adaptar cuando sea grande a nada. Entonces, por eso es muy importante, pues, que si no ellos quiere ser aprendan parte del a sistema. respetar dentro del colegio y a rendir dentro del colegio, porque en algún momento de adultos también tiene que rendir, involucrarse y adaptarse a algo más. Exacto. Y fíjate que si tú enseñas a un niño o le permites y le das la oportunidad al niño a que disfrute cuando está aprendiendo algo, aunque él tenga acceso para entrar y ver toda la información que encuentras en internet, el proceso interno que ocurre adentro de ese niño, la reflexión, el pensar al respecto, el tener una opinión, el comparar la información con otra cosa que leíste antes o un comentario de otra persona que no te resuena con lo que tú habías investigado, hace que estés más empoderado de tu propio proceso de Claro. aprendizaje. Entonces, eso es lo que hace una gran diferencia y tal cual como lo pone de ejemplo Alexis, tú puedes estar haciendo un trabajo de algo diferente, pero si tú estás abierto a aprender, Claro. entonces puedes incorporar información, puedes aprender lo que necesitas para colaborar con un grupo y generar un resultado que sea maravilloso. Exacto. Eso es muy diferente al tiempo de antes, donde se pensaba que la persona más inteligente era como una persona que funcionaba individualmente, ¿sí? Como si pensamos en Einstein, por ejemplo, ¿no? Y si pensamos, es una sola, Platón, Aristóteles, una sola persona que trajo al mundo toda esta información y que compartió toda esta información. Y ahora, si podemos mirar, por ejemplo, cómo funcionan los equipos de trabajo, que sería el ejemplo más práctico en la vida adulta, nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que no te sirve de nada tener a una persona que sea un experto en una sola área, cuando en realidad se vuelve mucho mejor, es más saludable, es más nutritivo, Claro. es más placentero, trae mucha más salud para los mismos trabajadores que están ahí, que estén un grupo de personas que cada quien tiene una fortaleza distinta y entonces generan Exacto. ese mismo resultado maravilloso que antes era generado por una sola Yo creo persona. que aquí también lo importante o un mensaje para nosotros los padres es la observación. Es observar de cerca a nuestros hijos, usted sabe cuál es el potencial y en el camino también va descubriendo otros potenciales. Lo descubrimos nosotros día a día, cosas que no sabemos que somos buenos y Claro. resulta que sí somos buenos. Entonces uno tiene que observar, ¿sabes? Y empujarlo y si hay debilidades en otras áreas, pues fortalecer
estas áreas. Exacto. Y yo ahí lo diría como acompañar. Acompañar. Hay que acompañar a la otra persona en el proceso. Así Ok, es. no Bueno, frustrarnos. muchísimas Muchísimas gracias, Annelisa, por estar con nosotros. Siempre súper atinadas, pues todas las participaciones que nos regalas todos los viernes aquí en La ¿Sabes? Cocina.